Pensemos en planos especiales. Los planos especiales, por ejemplo, son los planos coordenados, que este podría ser uno de ellos. En este plano, todos los puntos que se encuentran en él tienen la coordenada x igual a 0. Las otras dos coordenadas varían. O sea, yo puedo decir que acá tengo un punto de coordenadas 0, la x, ¿no es cierto? 0, la y 5 y la z puede valer 6. O sea, el 5 es este y el 6 es este. Pero la característica de todos estos puntos que se encuentran en esa pared es que el x vale 0. Si yo te digo, ¿dónde están los puntos donde la primera coordenada que veas vale 0? Y vos dirás, en esta pared, que es el plano coordenado que contiene al eje y contiene al eje z. Por eso se llama plano coordenado YZ. Y su ecuación es x igual a 0. Entonces yo puedo decir que es el plano YZ. Y su ecuación es x igual a 0. Yo puedo decir que el plano se llama pi. Entonces la ecuación del plano es x igual a 0. O sea que este plano tiene esta ecuación. Entonces, del mismo modo, yo puedo pensar que el plano del piso, ¿qué coordenada tiene igual a 0? Todos los puntos que se ubican en el piso, ¿qué coordenada tienen igual a 0? La coordenada z. Por eso yo voy a decir que cualquier punto de aquí va a tener 4, el y puede ser 2, 4, 2 y 0. ¿Lo ves? Por eso el plano que yo voy a identificar como el plano del piso es el plano XY, que es otro plano coordenado. Es el plano XY. Y su ecuación, si yo lo llamo beta, es z igual a 0. Nos falta el plano de esta pared, que es la pared que se encuentra aquí. Es esta pared, en donde el y es 0. Por lo cual, el plano coordenado XZ, porque contiene a los ejes X y al eje Z, tiene ecuación, si yo lo llamo omega, omega tiene el y igual a 0. O sea que estas son las ecuaciones de los planos coordenados. Las ecuaciones son esta, esta y esta. Podemos hablar de otro tipo de planos ahora. Podemos hablar de los planos paralelos a los planos coordenados. Entonces puedo decir, a ver, un plano que sea paralelo a esta pared, pero que se aleje, o sea, pase por algún punto del eje X, lo voy a poder decir, digamos, armar. Hay otro tipo de planos, que son los planos paralelos a los planos coordenados. Si yo trato de decir, por ejemplo, este plano que se ubica aquí, que es un plano que es paralelo al plano YZ, pasa, ponele, por 6 en el eje X. Por lo cual, la característica de todos los puntos es que el X vale 6. Y esa es la ecuación del plano. Yo voy a decir que X igual a 6 es la ecuación del plano tau.
Mira, te voy dando letras griegas. Si yo quisiera hacer un plano paralelo al piso que pase por un cierto Z, voy a decir que el plano es de esta forma. Mira. Entonces, el plano es este, en donde si la altura es 3, su ecuación, el plano epsilon, tiene ecuación z igual a 3. Y trabajando con un plano que sea paralelo a esta pared, que pase por un cierto I, ese plano es paralelo a esta pared. O sea, es un plano que se ubica aquí. Y si pasa por 10 del eje Y, su ecuación va a ser, por ejemplo, ρ, 2 puntos, I igual a 10. ¿Te das cuenta? Son las características de todos los puntos que se ubican en ese plano. Si vos decís I igual a 10, no hay otro punto del espacio que tenga I igual a 10 y no esté ubicado en este plano. ¿Te das cuenta? Y después, el tema de otros planos, que son otros planos especiales, que son planos que sean paralelos a los ejes, se pueden identificar de esta manera. Yo quiero un plano paralelo al eje Y, por ejemplo. Entonces, voy a hablar de un plano en donde el corte con este plano de la pared es esta recta y se maneja en forma paralela al eje Y. O sea, el plano es este, a ver si te das cuenta. Y lo que puedo decir es que las únicas variables que están involucradas son las que definen la recta en la pared. O sea, en los ejes X y el eje Z. Entonces, lo único que va a estar en juego son las variables X y la variable Z que se interrelacionan. Pero la variable Y puede ser cualquiera, porque esta misma recta se puede ir desplazando y definiendo todo el plano que corresponde. Hablo de recta porque acá tengo un sector de recta, pero después pasa por detrás del pizarrón y por debajo del piso. ¿Lo ves? Entonces, este plano va a ser un plano de la forma A por X, la Y no está, y yo voy a decir C por Z, ¿lo ves? Más D igual a 0. Más D, si yo lo pienso, habla de que no pasa por el origen de coordenadas. ¿Te das cuenta? Porque el origen es el 0, 0, 0. Cuando yo pongo acá 0 y acá 0, si este no es 0, no se verifica que este miembro coincida con el valor que tiene el otro miembro. Yo puedo llamar a este plano alfa. ¿Sí? Ahora vamos a hacer otro plano que sea, por ejemplo, paralelo al eje X. Entonces, mirá cómo me voy a manejar acá. Si este plano tiene que ser paralelo al eje X, lo que tiene que tener es un comportamiento con las otras dos variables. O sea, si es paralelo al eje X, las variables que van a estar en juego son estas dos. Entonces, yo voy a definir un plano que corte a esta pared en esta recta. Entonces, el plano va a ser definido de esta forma. Y puedo decir que es un plano que es paralelo al eje Z. ¿Te das cuenta? Pero, al eje X, perdón. Pero solamente van a estar involucradas estas dos variables. Si este plano lo llamo gamma,
gamma va a tener una ecuación que involucra solamente estas variables, por lo cual va a ser b por i más c por z más d igual a 0. ¿Lo ves? ¿Qué es lo que pasa si yo ahora voy a trabajar con un plano que, en vez de ser paralelo al eje X o al eje Y, es paralelo al eje Z? Otra vez me manejo con la misma modalidad. Voy a trabajar con una recta definida en el piso, en donde las únicas variables que están en juego son la X y la Y. Y luego trabajo con un paralelismo al eje Z. Entonces, acá yo voy a pensar que este plano que está acá es un plano cuya ecuación va a tener solamente en cuenta estas variables. O sea, a por x más b por i más d igual a 0. Entonces, si este plano se llama mu, que es otra letra griega, voy a decir 2 puntos y la ecuación es esta. Si vos entonces ves que hay una variable que no aparece en la ecuación del plano, lo que podés determinar es si realmente entonces es paralelo a qué eje, que justamente es el eje que corresponde a la variable que no figura en el plano. ¿Lo ves? Pero si tiene solamente una variable, la ecuación del plano, lo que estoy viendo es que justamente va a ser paralelo a los planos coordenados de las variables que no aparecen en su ecuación. Contrariamente, si aparecen todas las variables, yo voy a poder decir, en este caso, yo tengo x igual 6, x igual 0, será un plano coordenado, pero si aparecen todas las variables, son planos que no tienen estas ubicaciones especiales. Si quisiéramos identificar las ecuaciones de los ejes son rectas. Y si vos pensás, ¿cuál es? Ponele las coordenadas, ¿cuáles son las coordenadas de este punto? Si el punto es 7 de x, el y es igual a 0 y el z también, porque el punto está en el piso. Al estar en el piso, yo voy a tener la z igual a 0, pero al estar en esta pared, voy a tener la y igual a 0. Todos los puntos que se ubican en el eje X tienen la coordenada y la coordenada z nulas. Y eso es lo importante, porque no hay puntos que tengan esta forma que estén fuera del eje X. Entonces, yo diré que el eje X se identifica mediante la intersección, digamos, de y igual a 0 y z igual a 0. Pero de acuerdo a lo que nosotros vimos, y igual a 0 es el plano que se encuentra en esta pared. Y z igual a 0 es el plano que se encuentra aquí en el piso. ¿Lo ves? Por lo cual, la intersección de esos dos planos es lo que justamente me está dando el eje X. Entonces, las ecuaciones del eje X son dos, porque identifican a dos planos que se intersecan. Siempre que vos planteás una expresión con una llave identificando ecuaciones, lo que estás diciendo es, esto es la intersección de las gráficas que define cada una de las ecuaciones. Por eso yo voy a decir que el eje X es la intersección de
los planos del piso y de esta pared. Entonces, de los planos de ecuación y igual 0 y z igual a 0. Por eso puedo identificar al eje X con este sistema de ecuaciones. De la misma manera, vos podés decir, pero entonces el eje Y también tiene la intersección de dos planos, el plano del piso y el plano de la pared. Pero el plano del piso tiene ecuación z igual 0. Y el plano de la pared, x igual 0. Entonces, justamente el eje Y es la intersección de los planos x igual a 0 y z igual a 0. Esta es la ecuación, el sistema de ecuaciones del eje Y. Como es una recta, es la intersección de dos planos. Fíjate acá, si yo quiero identificar el eje Z, voy a pensar en el plano de la pared, que tiene x igual 0, y el plano de esta pared, en donde, a ver, lo voy a identificar con otro rayado, para que te des un poquito más de cuenta, en donde el Y vale 0, porque es el plano XZ, ¿te das cuenta? Entonces, el eje Z justamente está teniendo las ecuaciones de las variables que no son ella. O sea, la ecuación del plano, este que está aquí, este plano coordenado, y de este plano coordenado. ¿Te das cuenta? Lo que nosotros vemos es que esto te lleva a pensar, entonces, que dados dos planos, su intersección podría llegar a ser una recta, ¿o no? Ahora vamos a hablar de ese tema en particular.